Muy buenas noches, bienvenidos al programa Debate Ciudadano del Colegio de Politólogos de Cochabamba a través de la Red Diálogo. En esta ocasión tenemos una entrevista en exclusiva con el doctor Chi, él es precandidato a estas elecciones del 2025. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por la entrevista. Saludo a todo el pueblo boliviano. Muchas gracias por aceptar. Está aquí también mi colega Uri Felipe. Buenas noches, Uri. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas noches, doctor. Es un halago tenerlo ahora con nosotros en estos fines de semana que vamos a estar con todos los precandidatos para conversar sobre su programa de gobierno y las implicaciones y las estrategias políticas que cada candidato tiene para llegar a la elección nacional. Así es, y dentro de ese marco a nosotros nos interesa saber quién es Chi, de dónde viene usted y cuáles son los motivos que tiene para presentarse como precandidato a la presidencia. Muy bien, soy médico, soy pastor, soy educador, también salubrista, eh, soy preparado en la administración, también en la finanza, de misma manera en marketing. Me vine acá a Bolivia a mis 12 años, yo me nací en Corea, pero ya me nacionalicé hace unos ah, 20 años, 22 años ya, eh, director de la clínica UCEBOL y también pastoreo 3 iglesias y bueno, soy uno de los miembros fundadores de la iglesia presbiteriana, donde mi padre realmente ha trabajado duro, fundando 86 iglesias en Bolivia hasta ahora, y de misma manera, actualmente estoy pastoreando 3 iglesias acá en Santa Cruz, en Guarne, Montero. Bien, aquí estoy para servirle a ustedes, eh, para serle el candidato presidente en este año 2025. Sí, eso es lo que habíamos podido saber de usted, que viene de una familia de misioneros surcoreana, ¿verdad? Ahora, específicamente, ¿qué lo ha motivado a usted a tratar de buscar este liderazgo dentro del país, dentro del Estado de Bolivia? ¿Qué lo motiva? ¿Qué quisiera cambiar? ¿Por dónde va más o menos su idea, su ideología? En realidad, tengo la motivación de levantar y recuperar lo que es la democracia, la libertad y que podamos nosotros llevar a Bolivia al rumbo, al primer mundo. Desde la motivación que vengo del año 2019, que hubo fraude electoral y soy víctima uno de ello. Y número dos, oración del pueblo boliviano, donde sí, eso va a ser como resultado de la bendición de Dios, no como un resultado de simplemente un acto humano, sino tiene que ser como un resultado de temor a Dios, honrar a los padres y de misma manera sabiendo escuchar la necesidad del pueblo. Y a continuación es el esperanza, que lo tiene nuestro pueblo y la juventud boliviana en especial, donde se proyecta hacia el emprendimiento internacional y que tengo el legado de Corea del Sur, un país donde tiene mucho desarrollo industrial y que desde allá pueda traerlo, ese patentamiento, esa franquicia, que puedan insertar desde Bolivia, hacer las fábricas, sea de litio, empresas siderúrgicas, metalúrgicas, que podamos nosotros desde Bolivia proyectar hacia el mundo, no desde perspectiva de saqueo de materia prima, sino ya ensamblado a la reforma o llamaríamos una revolución industrial de segunda hasta sexta generaciones, que eso sí daría un gran resalto económico productivo a Bolivia, no solamente pensando de que somos un país mediterráneo, sino aprovechando lo máximo que tenemos 5 fronteras para hacer los negocios. Convertirle Bolivia a un país poderoso significa, tanto significa económicamente, pero estructural y socialmente, y que nosotros podamos
tener un servicio militar, policía poderosa, donde podamos nosotros hacer a respetar la soberanía boliviana ante cualquier punto de vista de los países extranjeros, donde nos haga respetar y vamos a hacer a respetar ante los narcotraficantes, ante los corruptos traficantes de personas, sea de contrabandos, sea avasallamiento de nuestro territorio nacional, que lo vamos a hacer a respetar al nivel mundial de que somos un país poderoso, soberano, y que nosotros vamos a tener toda la potencialidad del desarrollo de Bolivia al mundo. Faltando 6 meses para la elección, doctor, usted ya tiene partido político, ya tiene la sigla. Quisiera que nos cuentes cómo está conformando esa alianza con diversos sectores de la población. Ya tenemos la sigla en realidad, solo que es una sorpresa, en su momento lo vamos a hacer a conocer público, el nombre de la alianza. No hay que promulgue el nombre de la sigla, porque en día de hoy es el tiempo de la unidad, es el tiempo de presentarle al pueblo boliviano a una nueva fórmula, porque tenemos que entrar nueva gente, no los viejos que ya han gobernado más de 30 años, ya gobernó 2, 3 generaciones, quiere entornillar en el poder, sea con cuál nombre que fuera. Ahora más de mitad de la población boliviana ya son nuevas generaciones. Entonces vamos a darle esa oportunidad a la gente que nunca estuvo en el poder. Obviamente no significa que cambiar toda la estructura del gobierno, sino estamos hablando los líderes, los que van a estar en el gobierno, con respeto a toda la estructura, y vamos a cambiar desde luego desde la perspectiva de meritocracia, competitividad, y que tenga realmente un amor genuino a Bolivia, y desde perspectiva de la auditoría de todos aquellos que han gobernado anteriormente. Bueno, doctor, dentro de estos liderazgos que usted seguramente ha conversado con ellos, ¿ya ha identificado su vicepresidente? Ahora, le preguntamos esto porque el escenario actual en el país está dividido, digamos, en 2 bloques, la oposición y el oficialismo. Y en los 2 bloques vemos dispersión y división de varias candidaturas. ¿Cómo está haciendo a través de su vicepresidente y de las alianzas que usted va a hacer para unificar su candidatura y que todos los candidatos vayan, porque hemos escuchado también que usted ha pedido que muchos candidatos se sumen a su candidatura de usted? Luego, el puesto de la vicepresidencia tenemos que estudiar muy seriamente, persona que pueda englobar la necesidad y también la propuesta jurídica, porque va a ser el jefe máximo del legislativo, ¿no es cierto? Y de misma manera pueda abrazar no al regionalismo, no al divisionismo del pueblo boliviano. Algún momento he pensado de que podría representar a alguien de Oriente, a alguien de Occidente, que sea uno más alto, más pobre. O sea, no se trata de eso, sino gente que pueda abrazar el proyecto, gente que pueda abrazar todo el pueblo boliviano, que haya una aceptación generalizada, temeroso de Dios, hombre probo. Todavía no lo tenemos en mano, pero sí tenemos por lo menos unas 10 personas en la lista, pero ya nuestra comisión política va a entrar en su análisis respectiva. Ahora, sobre la división de los opositores que menciona, en realidad, división de los opositores, eso no es que yo lo divido los opositores, sino en la población votante, en la encuesta. Existe una gran porción que dice nueva generación. Eso representa mi persona, nuestro proyecto Si Puede. Y otro, la gente que han sido promovidos, de la gente que vienen entornillados, los viejos políticos, en cada una de las regiones tienen ese grupo de personas.
que son amigos, tal vez gente influido, que siempre ha estado y le gusta el poder, eso, saboreó el poder, le gustó ya y no quiere salirse porque algo tendrá, algo provecho habrá sacado. De esa manera, esa gente que quiere seguir engañando al pueblo boliviano. Aquí, independiente a lo que significa sea la derecha o la izquierda, sí en sí es el grupo de gente que engañó con la minería, engañó con pozo petrolero, engañó con la aduana, le gustó haber estado ahí. Existe grupo siempre a nivel nacional que quiere seguir entornillado, no le gusta salirse de ahí. Entonces le han agrupado. A ellos yo le llamo los dinosaurios. ¿Ya? Entonces el pueblo no quiere eso porque juntamente con nuestro proyecto existe un resurgimiento contra todos esos comunismo del MAS y también los dinosaurios. Justamente hablando de estos dinosaurios a los que usted menciona, había llamado usted a Samuel Doria Medina para poder sumarse a este proyecto, ¿no? Y hace unos minutos por Twitter, Samuel Doria Medina decía que jamás iba a unirse con usted porque usted, dentro de una de las propuestas que tiene, es tener diferentes tipos de cambio de dólar en cada departamento, es decir, 9 tipos de cambio distintos, ¿no? Entonces Samuel hacía referencia a esto y decía, es imposible que yo me una a alguien que propone esto porque nos llevaría directamente a hacer Haití, a que nuestro país esté en hambruna y en llamas. ¿Qué podría responder usted a este Twitter de Samuel? En Santa Cruz tenemos, como decir, 50.000 empresas, privada, pública, ¿ya? Nuestra ciudad de Pando tiene 2.000 empresas. ¿Cómo pretende tener mismo tipo de cambio? Existe punto de comparación de un departamento al otro departamento. Uno se ha convertido más bien en una economía dependiente de la ciudad que lo arrastra a los demás departamentos. Más bien a esos departamentos hay que dar la oportunidad que pueda surgir y que pueda ser independiente. Para eso no puede ser que el tipo de cambio que estamos hablando, el ingreso de dólares y el egreso de dólares y exportación de dólares que sean adecuados de acuerdo a la necesidad de cada zona. Y por decir, Pando, ¿cómo no va a surgir? No existe punto de competitividad interdepartamental. Por esa razón, esos departamentos es muy difícil que la gente progrese y que se suba, sino los jóvenes va a terminar inmigrando, sea La Paz, sea Cochabamba o Santa Cruz. Lo que queremos es un desarrollo equilibrado en todo extremo, en todos los departamentos de Bolivia. ¿Por qué? La pobreza se concentra a esos departamentos donde no tiene mucha posibilidad. Entonces, quiero que Pando se convierta en zona franco. En zona franco, la gente no le gusta trabajar con tipo de cambio de 6.96. La gente en zona franco pues con el dinero comercial, ¿ah? En el mercado comercial de la calle, eso es lo que necesita. Ahí el dinero en tu mano, al cash, ¿entiende? Entonces, si nosotros lo tenemos 6.96, no va a venir nadie a invertir en ese lugar, tampoco lo va a transar. Llegado el momento, el transamiento real va a ser, actualmente está por 11.5 o 12 por $1. Hay que legalizar. Pero en caso de Santa Cruz, si lo tiene muchísima empresa, no se siente muy afectado eso. Puede mantener 6.96 o que quiera subirse a 8. Eso es de acuerdo a la necesidad. De ahí que viene lo que es el concepto del federalismo. Hay que dejar que los departamentos puedan buscar su propia competitividad. Igualmente lo que significa recaudación de impuestos, eso se queda en el departamento, permitir a los departamentos que puedan sacar su propio pozo petrolero.
Ya ahí se cambiaría cuando ya existe zona franca, haya la propia industrialización en Pando, sea en Tarija, en zona fronteriza, a esos lugares de ciudades y los municipios quieren tener su propio tipo de cambio, también lo vamos a permitir. Eso se llama la independenciación del Banco Central hacia el Banco Departamental. Incluso si es necesario, mediante la cooperativa se puede manejar el tipo de cambio diferenciado. Este tipo de cambio regional definitivamente puede ser posible, definitivamente no es común en ninguna parte, creo que en ninguna parte del mundo que tenga registro. Sin embargo, tendría que hacer tal vez una mejor investigación afirmando esto. Pero esto trae muchísimas complicaciones a nivel administrativo y a nivel finanzas, que claro, cuando usted lo dice, suena que podría tener coherencia hasta cierto punto. Sin embargo, en el cómo es donde nos estancamos, ¿no? ¿Cómo sería el comercio exterior? ¿Cómo funcionaría este tipo de zonas francas que usted menciona? Me parece que sería una complicación al sistema financiero más bien. La realidad es que la gente está cambiando en 11.5. ¿Cómo? Irse a la calle. Solo que lo que se va a la calle, legalizarlo, no satanizar a esa gente que está cambiando y que el banco lo admita en la realidad. ¿Entiende? Entonces, va a haber la transacción libre, que envíen dólares, que se lo devuelven dólares. Entonces, caso de Pando, por ejemplo, si le permite hacer ese tipo de cambio, muchísima gente va a querer utilizar el banco de Pando y va a invertir en banco de Pando, va a depositar en banco de Pando, porque va a dar esa seguridad jurídica. La justicia, lo que significa jurídica, es lo que significa para los comerciantes, para la gente que quieren invertir, lo ve que eso es lo justo. La justicia está en el libre mercado. No es que el gobierno central le diga, sino el que decide es el pueblo y la necesidad y cómo lo responde ante la necesidad del mercado. Estamos hablando de la propiedad privada y su aplicabilidad de lo que es mío y que sea valorado en el banco, tipo de cambio. Entonces, de ahí que ya estamos practicando eso en la calle. Eso simplemente estamos permitiendo de que el departamento, el banco departamental, lo tome la decisión de acuerdo a la competitividad que le vea en cada departamento. Claro, este tipo de dólar paralelo es más bien una consecuencia de una mala administración, ¿no? Y un tipo de cambio fijo que debería haber sido movido hace muchos años atrás. Pero ahorita nos pasan la información de que hay experiencias históricas en el mundo sobre este tipo de cambio diferenciado regional. Y justamente los países que han aplicado este tipo de cambios son China y Venezuela. ¿Qué podría decirnos con estos datos que le estamos proporcionando? China hicieron sus ciudades satélites experimentales, posteriormente lo vio de que eso era lo conveniente y por esa razón lo aplicaron. Existe aceptar la diversidad. Por ejemplo, no solamente estamos hablando de ese punto, sino estamos hablando de que Bolivia es un país miembro de Mercosur. Entonces, lo que vamos a plantear es que unificación de la moneda de Mercosur. Por decir, ya no vamos a llamar boliviano, sino vamos a llamar Merco. O sea, como comunidad europea tiene una sola moneda. Entonces, de misma manera, nosotros vamos a proyectar de que haya una sola moneda en Sudamérica. Pero eso, moneda, como le llame Merco, no va a ser lo mismo que el dólar, ¿no? El dólar no se sujeta al Merco ni al euro. Entonces, tipo de cambio por Merco también va a depender de cada uno de los departamentos. Entonces, nuestra moneda boliviana va a tener un tiempo de uso y una vez que nosotros entremos a una nueva República Federal de Bolivia, en esa temporada nosotros lo vamos a tener que plantear al Mercosur de que sí, ya tiene que unificar nuestra moneda. En ese sentido, nosotros vamos a ser beneficiados de la economía peruana, que tiene ya el mar,
economía chilena, o sea argentina, sea brasilera, que ellos ya lo tienen el comercio a mucho más, como llamaríamos, más abundante que nosotros. Entonces Bolivia va a ser beneficiado por el mismo tipo de cambio que ellos lo tienen. O sea, por decir un boliviano, un merco, y de que con ese mismo merco, tanto en Bolivia sea en Brasil, pueda comprar mismo poder adquisitivo en ese lugar. Pero encuentro algunas coherencias, doctor Chi, aquí, incoherencias. Claro, usted dice que tendría que haber este Merco, ¿no? Que va a estar de cara a la región de Mercosur. Pero ¿cómo usted va a unificar? Usted está diciendo que primero va a tener un tipo de cambio diferencial regional, pero luego lo va a unificar. ¿Cómo lo va a unificar? ¿Va a sacar un promedio? ¿Cómo lo va a hacer? Esa es siempre la cuestionante. Cambio decide cada departamento de acuerdo al mercado. O sea, el mercado es sabio, no es necesario pensar mucho. Simplemente en el mercado dice que está en 12, entonces se agarra en 12 y simplemente el banco lo autoriza eso. Simplemente facilita a que el mercado sea oficializado y trabaja juntamente con el banco departamental. Pero otra cosa es que Bolivia es un país con poco poder adquisitivo. Eso es una realidad. Pero ¿cómo lo adelantamos ese poder adquisitivo? Nivelamos es unificando y utilizando el mismo merco a nivel continental, estamos hablando. Pero dentro del país le permite la misma competitividad con el mismo merco, en referencia con el dólar. No estamos hablando el merco, cómo lo va a utilizar en cada departamento. O sea, el tipo de cambio es lo que refiere. Actualmente nos encontramos en una crisis económica que muchos lo llaman que está muy, muy mal en la economía boliviana. Pero la propuesta de usted del tema del cambio y todo aquello, ¿cómo generamos divisas? Actualmente la venta de los hidrocarburos se han acabado, el país no hace ingresos de divisas, el dólar está por encima. Ahora usted dice que el cambio del dólar va a estar en función al mercado, pero ¿qué pasa con las familias más empobrecidas que viven del día a día y que no pueden comprar con los comerciantes minoristas? Que el hecho de que el dólar esté por encima de los 10 bolivianos afecta a su economía. Ahora, si va a haber un ajuste con respecto al dólar, como está mencionando usted, lamentablemente va a seguir la inflación, va a subir muchas cosas y esto va a tornarse en un caos económico después de estas elecciones. Eso quisiera saber su punto de vista. Va a ocurrir todo lo contrario, ¿no? Va a haber mucha gente que va a depositar el dinero donde le dé tipo de cambio justo. Así que para comenzar vamos a estar con boliviano, ¿ya? Después ya vamos a entrar al federalismo y ahí ya, después de 2 años, obviamente que vamos a tener nuestras comisiones técnicas, económicas, vamos a afinar toda mi propuesta, ¿no? Y para poder aplicar, y de misma manera con Mercosur. Pero por lo pronto, ¿qué debemos hacer? Por lo pronto, importación libre de combustible, ¿ya? Ahorita, allá en la frontera en Chile, está vendiendo en 3.2 por litro. Así que ese cuento de subvencionamiento es un cuento de tío, totalmente falso. El gobierno está subvencionado más bien por parte del pueblo, como que dice que compra a 10 y le venden a 3.75. No, eso es falso. Entonces, dejamos de importación libre. Incluso ellos dice que se puede vender en el mismo 3.75 o 95 que lo vea en el mercado y no va a variar casi nada. Y de misma manera, el gobierno inmediatamente va a ser subvencionado, más bien por la empresa privada, ¿no? Según dice que 10, ¿no es cierto? Más bien va a ser subvencionado 6 bolivianos o 6.5 bolivianos gracias a la empresa privada. De esa manera, si consideramos de que
Bolivia está importando 6.000 millones de dólares. Al instante se beneficia casi como 4.500 millones de dólares en forma anual. O sea, todos esos problemas en el mercado de falta de dólares y de devaluación de bolivianos casi doble de devaluación, eso se va a ir subsanando en forma natural. Además, vamos a tener una inyección económica que es apertura de ingreso libre de dólares. O sea, por ejemplo, en caso de Santa Cruz, podemos nosotros decir, ¿sabe qué? Lo vamos a legalizar en ingreso libre hasta 20.000 dólares. Ahorita está con 10.000 dólares por persona. Pero Santa Cruz dice, sí, hasta 20.000 dólares puede ingresar libre, no lo vamos a criminalizar ni lo vamos a estar satanizando a la gente. Ingreso hasta 20.000 dólares. Pero nuestra ciudad de Pando dice, sí, ingreso libre de dólares, hasta 1.000.000 de dólares para que deposite. Bueno, pues, ¿a dónde cree que le va a depositar el dólar? Al departamental de Pando, ¿no es cierto? Más o menos eso es la figura del manejo de mercado. De acuerdo a la necesidad, el banco le apertura al mundo y le da su respectivo garantía jurídica. ¿Qué significa? El que depositó en dólares, se lo devuelve en dólares. A mí me sorprenden mucho estas afirmaciones de que la subvención a los hidrocarburos es falso. Creo que solamente hace falta ver, digamos, los precios internacionales de los hidrocarburos, ¿no? También no me ha podido contestar este tema de cómo sería esta unificación de tipos de cambio de cara al Mercosur. Pero dejando de lado, digamos, todas estas medidas que son económicas, usted ya había mencionado en lo político que busca una república federal. Y dentro de esto, viendo otras entrevistas que hacía usted, decía que esta República Federal debería tener valores familiares presbiterianos surcoreanos. Entonces, no sé si es que usted hasta el momento de hoy sostiene esta postura, y qué nos puede decir de estos valores presbiterianos surcoreanos que quiere implementar en Bolivia. En realidad es una equivocación. Existen personas que tergiversan, ¿no? En ese sentido. Bien que me ha preguntado, en realidad presbiterianismo significa anciano, es latín, proviene en realidad desde Alemania, ¿ya? En inglés se llama Puritan Church, Inglaterra también, ha comenzado desde Suecia, o Suiza, que le llamamos Suiza. Entonces, de Juan Calvino estaba el primer presidente de Suiza siendo francés, ¿no? Y la reforma comienza desde Alemania, y siendo que la esencia viene de Francia, o sea, todo esto en realidad, y después se lo aplica lo que es la reforma religiosa, convirtiéndole en Revolución Francesa, ¿no? Y Francia lo adopta. O sea, cuando se trata de la economía, no existe la frontera. Si nosotros empezamos a buscar la frontera, en realidad nuestro comercio, estamos hablando de dólares, nosotros no utilizamos el idioma aymara o quechua o guaraní, estamos hablando español, porque de acuerdo a la competitividad, el uso y costumbre de lo que es la utilidad nacional o internacional, es que nosotros lo aplicamos ese idioma, y eso ha demostrado a lo largo de la historia. Traer el presbiterianismo no significa mi propuesta, sino valores cristianos estamos hablando. ¿Cómo es? ¿Qué valores cristianos? Se traduce en 5 principios. Trabajo intenso. ¿Acaso soy presbiteriano? Dice doctrina o iglesia. Trabajar intensamente. Nada más. Segundo lugar, cooperación. Sepa cooperar unos a otros. Ayudar unos a otros. Y de ahí proviene lo que es el manejo estratégico de la cooperativa. Estamos hablando de financiamiento. Aquí no hay nombre de la iglesia. Otro es servicio, saber a servir unos a otros. Otro es sacrificio, es el valor. Ahí sí yo lo meto. Como Jesucristo sacrificó su vida por nosotros, también nosotros sacrifiquemos en favor de Bolivia, en favor del prójimo. Por otro lado, independencia. Enseñar a nuestros niños a valerse solo, no que toda la vida dependiendo, departamento dependiendo de una estructura paternal del Estado, no, cada departamento y los municipios
y respeto a lo que es el derecho privado. Entonces eso se sintetiza en 5 principios y si eso quiere llamarle presbiteriano, tendría que ver, digamos, si es que ahí se mete un enfoque religioso puro, digamos, no, no existe eso. Más bien con esos valores ha surgido mayoría de los países primermundistas. Estoy trayendo esa esencia de transformación de Corea del Sur que le dio un éxito importante desde el año 65, un país que estaba en penúltimo lugar del mundo hacia el 10ª potencia internacional. Ya lo he traído y lo he sintetizado, he estudiado cómo es que ese país ha podido surgir y eso lo queremos aplicar en Bolivia. No, no le he entendido muy bien cuando usted mencionaba que Calvino fue presidente, no había entendido muy bien. Calvino ha sido simplemente uno de los líderes más influyentes durante la Reforma Protestante, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todas las personas que no están de acuerdo con estos valores cristianos? ¿Qué pasa con las personas que no quieren que se les enseñe sacrificio, por ejemplo, a sus hijos? O las personas que no están tan de acuerdo con este servicio, ¿no? Porque al final lo que usted decía, este servicio, este trabajo, digamos, suena un poco más comunitario, ¿no? Más tirado al comunitarianismo. Entonces, ¿qué pasa con toda esa gente que no le gustan estos valores cristianos? ¿Va a haber algún tipo de coerción, de algún tipo de reforma educativa? ¿Cómo funciona esto en los hechos dentro del tramado social que es tan diverso y tan plural? Actualmente estamos con un sistema de cosmovisión, ¿no? Multiculturalidad, enfocado hacia el nacionalismo, indigenismo, regionalismo, desde el enfoque meramente retrospectivo o regionalista. De ahí que hoy día lo tenemos los gritos de libertad por todo lado, nos va a respetar, etcétera. Viene ese enfoque que en realidad no es un enfoque que unifica el pueblo boliviano. Entonces, desde el enfoque del trabajo intenso, estamos hablando de que aquí el juicio del valor se basa en aquella persona que produce. Toda aquella persona que produce en el país, el gobierno lo va a facilitar. En otra palabra, a los emprendedores, a los que quieran invertir internacionalmente a Bolivia, lo que quiere desde Bolivia proyectar hacia la exportación internacional. Entonces, Bolivia lo va a permitir. Y por otro lado, vamos a hacer a prevalecer lo que es contrato civil, no solamente laboral, que en día de hoy mayoría lo tiene, contrato civil también va a tener su propio valor. Uno puede trabajar en varias empresas, no solo uno va a decir, aquí hay competencia desleal, no, va a tener diversidad y la oportunidad de que uno puede trabajar mañana, tarde, noche, el que quiere trabaja. Si quiere trabajar en varias empresas, lo vamos a permitir contrato civil. Así que va a diversificar, ampliar y lo vamos a premiar a aquellos que progresan y que le dan mucha fuente de trabajo en el país. Ese es trabajo intenso, autosustentación, independencia que se llama. A nuestros jóvenes lo vamos a inculcar que salga con su propio patentamiento. O sea, el sistema educativo se dirige a saber a valorar su vocación, su creatividad, competitividad individual, para que cada uno salga desde la perspectiva empresarial o caso contrario, también apoyar a la empresa. Así que va a salir con esa visión muy competitiva y creativa y para eso tiene que estar reforzado matemática, física, química, biología, fisiología, etcétera. Todo eso es lo que es referente ciencia exacta, empresarial. De ahí que nuestro enfoque va a estar dirigido hacia el patentamiento, a ser independiente. Otro es el servicio. Desde luego, las empresas serviciales, nosotros lo vamos a fomentar. ONG, fundaciones, iglesias, todo ello va a tener un avalamiento de su ingreso de las donaciones internacionales y de misma manera lo que es el trabajo juntamente con el gobierno desde la perspectiva
de su personería jurídica, lo vamos a hacer que eso prevalezca para apoyar a los huérfanos, orfanatorios, asilo de ancianos, para asociación de los discapacitados, centro de rehabilitación de los drogadictos, drogadependientes, asociación indígena, etcétera. A cada uno de esas entidades va a recibir grandes ventajas en trabajar juntamente con nuestro gobierno. Por otro lado, lo que es el sacrificio, vamos a ayudar lo que es una cultura de servicio y de sacrificio en la entidad educativa. Vamos desde la perspectiva egoísta, desde la perspectiva individualista hacia aprovechar el país para el beneficio personal, sino vamos a crear esa cultura donde uno se sienta dueño del país y que ayude comenzando de la acera, limpiando, alzando las basuras, ayudándole a nuestros prójimos. De esa manera vamos a disminuir lo que es la delincuencia social, porque vamos a crear una cultura de unidad del pueblo, no solamente hacer la marcha, hoy que somos buenos y haciendo la barra, no se trata de eso, sino cuidándole, fomentándole, apoyándole a los débiles. Muy bien, doctor, es interesante lo que nos está comentando. Yo le pediría una pausa para nuestros anunciantes y continuamos con la entrevista. Y continuamos con este programa de debate ciudadano, continuamos con el doctor Chi. Pero de nuevo, yo soy bien incisiva con mis preguntas, me gusta tratar de ir al fondo dentro de lo que se pueda con los pocos minutos que tenemos con usted. Pero, ¿qué pasa con toda esa gente que no comulga tal vez con lo que usted está diciendo, ¿no? Porque de acuerdo a las entrevistas que yo he visto y por las opiniones que usted está ahorita explicándonos, da la impresión de que tiene esta figura de conservadurismo, ¿no? Conservadurismo incluso a veces rozando lo radical. Entonces, ¿qué pasa con toda esa gente que no comulga, ¿no? Que es diferente, que piensa diferente? ¿Qué opina usted del Estado laico? Ya, lo que no está de acuerdo igual se respeta, igual cada uno tiene su propia individualidad, eso va a ser respetado, de eso se trata. El que trabaja va a tener su fruto, eso se llama convertirse en tierra de oportunidades, significa de acuerdo a lo que siembra lo cosecha. Sembró la flojera, bueno, pues tendrá menos y tendrá su porción y otro a la viceversa. Entonces el gobierno le va a premiar facilitándole a todos los que quieran trabajar intensamente. Pero nuestra cultura boliviana, yo lo digo, un 99% son emprendedores, les gusta trabajar, solamente no sabe cómo trabajar. Entonces vamos a guiar a la población boliviana de que se vaya por el emprendimiento hacia la industrialización, porque en sí el desarrollo surge de nosotros mismos. No hay que país extranjero nos va a convertirnos el país. Vamos a seguir así con la mentalidad de la dependencia, que la deuda internacional nos va a favorecer. No, incluso los inversionistas internacionales invierten en un país donde le ve la potencialidad de la población. Significa que la población es audaz, población es trabajador, donde la gente es unido, son sinceros, honestos, son serviciales. A esos lugares la gente invierte porque va a haber la garantía, no solamente jurídica, sino garantía de la producción, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos dar la confianza para los inversionistas. De eso se trata. En entrevistas pasadas hemos escuchado que usted va a hacer un foro, va a invitar a empresarios coreanos para un poco ver el tema económico y cómo vamos a salir adelante de esta crisis, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué está pensando en el litio? ¿Cómo está viendo
el surgimiento de la economía nacional a partir del litio y otros recursos naturales más que tenemos en el país, y esta alianza estratégica con las inversiones de afuera. Ya, foro económico, desde luego que tenemos que tener. Estamos en franja Pacífico Asiático, muy interesante, y nosotros debemos aprovechar y ser amigos de esos países, ¿no? Corea del Sur, Japón, China, Singapur, o sea, Taiwán, países asiáticos, llega a ser muy atractivo para la exportación de nuestra industrialización boliviana. Desde luego, usted mismo dio la respuesta. Para eso tenemos que tener la empresa siderúrgica de calidad. No es nomás fundir el metal simple y no saber a mezclar para que tengamos metales, ¿no?, bien fundidos de calidad. Por eso necesitamos traer la franquicia, porque hay empresas, claro que eso es secreto profesional, investigado de hace muchísimos años, ¿no? Entonces, si queremos adelantar la calidad, no queda otra que hay que traer la franquicia y tener nuestro propio instituto de patentamiento nacional para los científicos bolivianos que quiera hacer su innovación y dar la oportunidad para el mercado internacional mediante Expo Ciencia, Expo departamentales, Expo de mercado para el Mercosur, etcétera. Lo vamos a potencializar lo máximo lo que es la ciencia en la investigación y también aceptando la franquicia internacional. Caso del litio es una parte de nuestro desarrollo nacional. Desde luego, están apareciendo descubrimientos del litio en diferentes países, incluso en Perú ya tiene su planta de litio que quieren desarrollar. Siempre nosotros, como hemos pasado en IDH, en día de hoy quiere seguir apoyando de acuerdo al litio de Uyuni, Potosí. En realidad, esos contratos que en día de hoy lo han promulgado realmente, nosotros quedamos con 3 a 5% de la utilidad, casi que como que perdería sentido vender a los chinos y a los rusos. Vamos a replantear nuestra posición es que de la ganancia, de la utilidad, después de haber pagado los insumos personales, patentamiento, todo lo que quieran, de la utilidad total se divide, ¿no?, el porcentaje. O sea, todo lo que es la ganancia, o sea, de todo lo que sí que en día de hoy ese contrato de los potosinos, en día que hizo con China y Rusia, Bolivia se queda, al menos a mi cálculo, Bolivia se queda con 5% y China se queda con 35% de utilidad. No, pues, de saldo de lo que queda en favor de China, lo que se queda en favor de Bolivia se tiene que juntar y de ahí que 51 se queda para el país y para lo extranjero quedaría 49. Entonces, no supe hacer el cálculo una manera más coherente basado en nuestra constitución, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que promulgar. Además, como ello va a ser beneficiado para su industrialización en su país de misma manera, ¿a cambio de qué? Eso es mi propuesta. ¿A cambio de qué? ¿Qué más nos va a dar? Ya, le aperturamos para que ello gane dinero a costa de nuestros recursos. Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la tunelización de La Paz Cochabamba, mejoramiento de la carretera, o tren bala nos va a colocar desde Titicaca a Uyuni, y vamos a colocar un vía férrea en el río Mamoré, desde Cochabamba hasta Trinidad. ¿Qué más va a dar? Nos va a ayudar en el hub acá en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz para que tengamos vía internacional, o nos va a hacer las donaciones de millones, no préstamos. Lo que quiero es que haga un gran fondo de depósito de arranque de economía en el país. Si quiere donar, pero a cambio de qué, digamos, nosotros le vamos a dar nuestro litio. Hay que entrar en una negociación, no es pues así como casi regalando, como si pidiera el favor, como si ellos hicieran el favor en favor de Bolivia, no. Entonces,
y nosotros no vamos a depender totalmente. Eso va a ser una parte del desarrollo. Nuestro potencial es nuestra juventud boliviana, su emprendimiento, empresas nuevas que quieran surgir con su propia creatividad. Sobre ello tenemos que basarnos. Y un manejo correcto, administrativo, público, a eliminar todas esas empresas públicas que no están produciendo, ¿ah? Que lo tienen a fondo perdido. ¿Ya? El Banco Central, 30% del presupuesto nacional, a fondo perdido. ¿Cómo usted va a ser el banquero a fondo perdido? ¿Ah? ¿Cómo va a ser usted a hacer la industria boliviana nacional a fondo perdido? Y eso suma de los dos significa 60% del POA nacional. Entonces, del presupuesto nacional estamos hablando. Entonces, no estaba correcto, por eso estamos pobres. ¿Ya? En realidad no es que el litio nos va a hacer rico, sino eliminar esos, ¿cómo se dice? Esos garrapatas, ¿ah? Esos parásitos, empresas que lo han destrozado al país. Eso se llama el centralismo. Cuando convierte hacia un país libre, democrático, en pro de las empresas privadas, ahí sí que vamos a tener el vuelque general hacia el progreso. Sí, bueno, siguiendo hemos saltado de las políticas, digamos, un poco más sociales, estamos ahorita entrando de nuevo a tus políticas económicas, las propuestas, y bueno, siguiendo con estas económicas, luego vamos a volver a saltar. Usted mencionaba que hay que empujar mucho a la agroindustria, ¿no? Hacer crecer la agroindustria, porque hay un potencial importante, según lo que usted decía en otras entrevistas. ¿Qué pasaría con el tema de los incendios, ¿no? ¿Cómo usted ve el paquete incendiario y cuáles serían las decisiones a tomar de cara a este problema que tenemos en nuestro país? Incendios es el compromiso de todo nuestro pueblo boliviano. Para comenzar, hay que crear el enfoque de lo que es voluntarios, bomberos voluntarios, ¿ya? Hay que darle carro bombero a ellos y también a cada provincia hay que tener sus propios carros bomberos. Hay que tener la red de información y el cuidado y estacionamiento y mantenimiento de los bomberos respectivos. Por otro lado, tenemos que tener vamos a crear la vanguardia de primer foco de incendio. Eso es lo que tenemos que vernos. El primer foco de incendio va a ser participativo juntamente con nuestra población indígena, ¿ya? Entonces, esa población indígena lo vamos a distribuir, así como bono de carbono que quieren hablar mucho, ¿no? Por lo que cuidamos nuestros bosques para que no haya ese tipo de desastres naturales, pero también a nuestra población indígena tiene que inscribirlo, lo que quieren estar literalmente así, guardabosque. O sea, no así guardabosque como lo tenemos con esta autonomía indígena y que nadie es dueño de nada, sino más bien hay que pagar a esos guardabosques para que facilitar el dron, manejo de satélite, para que donde haya primer foco de incendio vaya y lo controle esa comunidad indígena. Tiene que ser participativo. Y otro incendio de citadinos de la ciudad, desde luego que tenemos que tener los carros bomberos. Por esa razón yo quise traer la mayor cantidad de carros bomberos. Esperamos que Luis Arce en este año realmente nos colabore al pueblo para que podamos tener la ambulancia y carro bombero y nuestra red de comunicación con los seguro en referente a la salud. Sí, ahora otra de sus propuestas que es política y económica también decía que quería subir el impuesto a las bebidas alcohólicas. ¿Qué nos puede decir de esto? También en fake news, mire cómo va a subir. Sí son unos productos, es lo mismo que soda, pues, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que la calidad sea la soda, sino es que es un producto más que se vende en el país, son industrias
que tiene su propio patentamiento, entonces hay que ser respetado, o sea, subir los impuestos porque es cerveza, eso es lo que quisiera, ¿no? Lo comunista, ¿no? Comunistas. Pero nosotros respetamos lo que es el libre mercado, ¿ya? Ahora vamos a tener mercado proteccionista. Significa que yo vendo queso y no puede, en la frontera va a estar trayendo queso peruano. Yo vendo el charque de llama, ¿ah? Y resulta que al frente está trayendo charque de llama y está haciendo la competencia con los productores nacionales. Yo vendo arroz y está trayendo de Argentina el arroz más barato. Entonces, lo que vamos a hacer es proteger nuestro mercado interno en lo que no producimos nosotros, por decir, repuesto de auto, repuesto de moto. Eso sí que sea sin recarga impositiva, porque no producimos acá, pero sí aquí nosotros podemos ensamblar. Entonces, de esa manera, abarata el ensamblaje y vamos a tener nuestra propia productividad de la marca boliviana, incluso es cuestión de hacer el convenio con países internacionales y que vamos a crear nuestro propio vehículo nacional con los repuestos que va a ingresar al país. Así que vamos a tener computadora. No es difícil, simplemente en un principio así comienza. Así comenzó China, así comenzó Corea. Los primeros vehículos comenzó primeramente ensamblando. Después se empezó a fabricar su propia pieza en sus países y puso su marca. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar nosotros. Por eso es importante tener nuestra zona franca y la importación libre de las materias como repuestos. Bastante, doctor Chi, porque de hecho justamente ayer estaba viendo entrevistas de usted y en el QD Show, no sé, se debe acordar, usted ha ido en La Paz y ahí justamente mencionaba esto del impuesto a la cerveza para evitar el alcoholismo. Eso es lo que usted había mencionado y está en YouTube para libre uso de cualquier persona. Ahora le paso a mi compañero Uri para que pueda hacerle otras preguntas más y ya vamos a ir cerrando esta entrevista. Sí, todo lo que usted nos ha comentado sobre sus propuestas políticas, económicas y sociales, me gustaría ya para finalizar preguntarle cuál es su electorado. ¿Por qué? Porque ahorita, como el país está fragmentado apoyando a varias candidaturas, ¿cuál es la estrategia de usted para ganar la presidencia? Sabemos que la clase media están apoyando a los candidatos de la, podríamos decir, de la derecha, los liberales, y otro gran sector de la población está apoyando clase popular al MAS. ¿Usted cuál es la estrategia para ganar esos votos y para llegar a la presidencia? Ya para finalizar, doctor. Nosotros somos los liberales, conservadores, los demás son dinosaurios, ¿no? Los que han estado en el poder siempre, ¿no? Y entonces algunos que son alcaldes, entonces que haga bien su alcaldía. A ver, ese alcalde entró, ¿por qué no fue sincero en decir, ¿sabe qué? Voy a utilizar de escalera mi alcaldía para ser presidente. ¿Por qué no dijo eso? De entrada. ¿Y por qué cambia el discurso en el medio? Entonces es una persona oportunista, egoísta, que vendió su departamento y va a terminar siendo, ¿no? Todo un oportunista, egoísta, ¿ya? Y eso votante que lo apoyó se transforma, digamos, en espuma, ¿no? Entonces, ese tipo de politiquería barata, ¿por qué no hay decir de entrada, sabe que quiero ser presidente, ya, y primero voy a ser alcalde? ¿Por qué no es así? Pero un día para otro se cambia el discurso, nunca voy a ser presidente y después al instante se cambia. Esa gente siempre ha comenzado de oportunista y no va a cambiar, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos evitarlo, ese tipo de gente. Igualmente otro que traiciona, dice que yo voy a hacer la unificación, dice, vamos a hacer la alianza, bloque de unidad, pero eso es lo que más pelea entre ellos, hasta se mete cosas familiares, personales, haciendo la guerra sucia. Entonces, así cree que va a poder levantar un país, eso se llama lo dinosaurio, ¿ya? Entonces, conservadurismo
parte de la unidad del pueblo boliviano, dar la oportunidad de la unidad de la sigla bajo un liderazgo mediante el diálogo de consenso, hacer que todo el mundo pueda participar con las mejores ideas, mejores hombres que realmente ha contribuido en su sociedad, que tenga visión país, que sea una persona respetuosa ante Dios, porque eso sí, yo no, conmigo no es negociable, al menos eso es mi principio personal, ¿ya? No estoy inculcando de que aquí todo tiene que ser cristiano, todo tiene que estar de acuerdo con manera de pensar. No, no, no. Respetándole diferentes formas de pensar y sacar los mejores provechos para que esto sea en favor de Bolivia. Hay alguna persona que sí. Otro día estuve hablando, alguien hablaba de democracia directa. Sí puede ser también en alguna comunidad y en algunos lugares ciertas cosas puede ser aplicado en algún sectores de la cooperativa y otros. También, todas ideas vienen para sumarse. Lo que queremos es abrazar al pueblo boliviano, de que Bolivia sea un país grande, poderoso y bendecido por Dios. Dentro de hace 5 años, como ustedes saben, se ha presentado a la presidencia del país. El 2019 logró sacar un 8.7% y el 2020 1.6%. Durante toda su campaña se ha envuelto usted en diferentes escándalos. Dos de sus escándalos, digamos, que han resonado mucho más, ha sido esta denuncia ante el Tribunal Electoral por parte de un activista que hablaba sobre discriminación a la comunidad LGBT. Y por otro lado, otra de sus grandes polémicas fue cuando usted mencionó en una entrevista de ATV que a las mujeres las pegan porque seguramente ellas habrán hecho algo, ¿no? Habrán dicho una mala palabra o algo así. Que, bueno, ha resonado mucho, ha salido en todos los medios de comunicación, se lo ha calificado de muchas cosas a usted. ¿Usted se retracta de lo que ha dicho, de esas declaraciones, o las mantiene? ¿O cómo es su postura ahora frente a la violencia a las mujeres y frente, digamos, al colectivo LGBT? Ya. Yo creo que más bien ATV me tiene que pedir la disculpa, ¿ya? Porque no me dejó terminar de hablar y se lo agarró la mitad y empezó a discutir, a ver cómo lo va a invitar al candidato a sacar el provecho de todo su contenido que quieren plantear para el gobierno, y se lo corta la palabra y empieza a discutir parcializando una idea. Al menos en la iglesia evangélica existe lo que se llama curso de matrimonio, curso de noviazgo. Es para hombres y mujeres. De esa manera, educan por lo menos 3 meses de educación a la pareja. Entonces, yo lo digo a los hombres, o como a la mujer hay que educar, y faltaba decir que a los hombres también hay que educarlo, pero lo cortan las mujeres, de que o sea, entonces está diciendo de que esa institución que se crea, que se llama la familia, que caiga en forma natural y de que para que podamos prevenir fraccionamiento de la familia, violencia intrafamiliar. ¿Usted cree que no debe de haber ningún tipo de consejo de acuerdo a la iglesia, de acuerdo a las entidades de consejería familiar? ¿Acaso no debe de haber? Más bien yo estoy en favor de ellos, de que tenemos que tener más bien consejería a la familia. Y eso, si tiene que partir de la iglesia, yo digo amén, que vaya desde ahí, de que podamos nosotros contribuir, ¿no? O sea, no digo que no tiene que haber el divorcio, puede haber divorcio también, pero sea pacífico, no con violencia, tirando cosas, sino de la manera lo más equitativo, y de que nadie se sienta víctima ni agresor, y que los hijos no sean causal de maltrato por causa de los padres, y los padres de misma manera. Entonces, son cosas sociales que debemos proyectar hacia esa educación. Asunto de LGTBI, de misma manera, no me dejó hablar bien clarito y después se lo termina, digamos, tergiversando.
Desde luego que ello necesita apoyo psicológico, psiquiátrico, médico, pastoral. Son gente que están, digamos, en incertidumbre a sí mismo. Entonces, vamos a ayudarlo. Desde esa perspectiva de ayuda estoy hablando. ¿Ah? Desde perspectiva médica. Una persona que no sabe dónde está parado, desde luego que necesita ayuda psicológica. Pero decirle discriminación a una persona que está sufriendo, ¿cómo va a decir que eso es mezquinación? Ahora, otra cosa es derecho civil, otra cosa es derecho penal, que cada uno de nosotros necesitamos y debemos ser respetados en la sociedad, en el fuente de trabajo, también en su libre tránsito, en el voto, tener su propia empresa. Ahora, existe de ahí, de nuestra población LGTBI, existe un gran porcentaje, ¿ya? Que está viviendo vendiendo el sexo. Hay un gran porcentaje, no digo todo. Entonces, esos grupos hay que proteger la salud. Usted sabe que exposición, existen enfermedades transmisibles, etcétera, que son muy peligrosos. Entonces, desde luego, hay que incentivar la vida económica activa de ellos, no de esa manera arriesgando la vida y la salud de ellos, sino dar fuente de trabajo a ellos en una forma mucho más sana, saludable, y que sea sin discriminación en la población. A eso me estoy refiriendo. Sin duda, polémicas las declaraciones del doctor Chi al decir que la comunidad LGBT necesita apoyo médico y apoyo psicológico. Pero bueno, saliendo de esto, usted utiliza mucho el argumento de la necesidad de la iglesia, ¿no? En la familia, la necesidad de la iglesia en las personas, etcétera. Entonces, ¿usted mantendría el Estado laico? Le vuelvo a preguntar. Nosotros vamos a tener la República Federal de Bolivia. La República Federal no lo declara una religión, sino en un estado donde respeta diversidad de religiones y donde Estado laico no significa discriminar la religión, sino un Estado que respeta las religiones. Entonces, en nuestro principio nosotros lo vamos a declarar los principios bíblicos, ¿sí? Pero no es necesario declarar una religión, eso se llama República Federal de Bolivia. Chile, agradecemos su presencia en este programa Debate Ciudadano del Colegio de Politólogos de Cochabamba. No sé si usted quiere dar algunas conclusiones, algún cierre a esta entrevista. También no sé si aquí mi compañero, colega Uri quiere hacer alguna pregunta para cerrar ya esta entrevista. Sí, doctor, muchas gracias. Estamos agradecidos por su presencia y por todas las respuestas que nos ha brindado. Para finalizar, quisiéramos que usted se dirija a la población y que diga por qué tienen que votar por el doctor Chi en esta elección nacional. Quiero agradecer al pueblo boliviano por cada uno de los simpatizantes hasta ahora. Pero sí, para que nosotros tengamos la gobernabilidad, necesitamos 51% y más de porcentaje de los votantes. Unámonos nuestra esperanza y la proyección boliviana de que si tu sueño y tu esperanza va a ser la realidad juntamente con nuestros proyectos. Porque yo creo en la esperanza, yo creo en el sueño de usted, creo en la individualidad, creo en tu vocación y emprendimiento. Voy a trabajar para tu empresa, para tu trabajo, para tu sueño. Y la educación y la tecnología se diría en favor de usted. Así que vamos para adelante y que Bolivia sea un país poderoso, grande y bendecido por Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. No se olvide sintonizarnos en el próximo programa de Debate Ciudadano. Los esperamos.